Modo Opinión presenta la entrevista. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía en Modo Opinión. Ya nos acompaña nuestro invitado del día de hoy, Carlos de Peña, sociólogo. Carlos, un placer tenerte Encantado. en Modo Opinión. Muchas gracias, de verdad, por la oportunidad un domingo y bueno, a la audiencia. Muy hermoso domingo y gracias por, sí, bastante bonito. Por la oportunidad, sí. Y hoy se marcha en Santo Domingo Este. ¿Qué tal, ¿Cuáles son las expectativas con respecto a este tema de la Marcha Verde? Tú has estado participando desde tu punto de vista como sociólogo. ¿Qué objetivo está cumpliendo esta Marcha Verde y cuáles son en el día de hoy las expectativas? Si ya has visto imágenes. Sí, no he visto imágenes, Luis, gracias. He estado, inclusive me tocó hacer un trabajo académico extenso sobre hasta la marcha del 26 de marzo, hasta la del Cibao. Estuve, documentando de qué se trataba, más o menos, cuáles eran las estrategias, los abordajes. Y bueno, pues produje un texto un poco extenso sobre las características, si era más ciudadana que política, cómo se organizaba, quiénes participaban y qué demandaba. Me parece que hay una peculiaridad de este movimiento, en contraste con otros, históricamente, que acontecieron históricamente en el país, como por ejemplo las movilizaciones sindicales, las reivindicaciones salariales, las luchas políticas per se de los grandes partidos de masas del siglo XX. Este es un movimiento virtual. Y cuando digo virtual no lo digo en tono crítico, sino que tiene mucho de sustento en las redes virtuales. O sea, su eje de articulación, de construcción, pues parte mucho de la agitación a través de las redes virtuales, lo cual es una novedad para el país, pero en otras partes del mundo, durante toda esta década que ha transcurrido, árabe, junto con la CIA, pero ha derrocado gobiernos también, de alguna forma, sí, se puede decir que ha tenido un alto impacto en esas circunstancias donde hay condiciones para eso. Brasil también, cuando el tema, por ejemplo, del Mundial de fútbol. Del 2014. Creó Entonces, aquí se da ese fenómeno que también parte de las redes virtuales. Además, se combina, creo, con cierto debilitamiento de los partidos políticos en cuanto a incidencia y presencia y capacidad de movilización, no en cuanto a voto, que es distinto. El partido político del siglo XX no solo movilizaba electoralmente, sino que movilizaba, como explicaba al principio, todos estos temas de la sociedad, o sea, de lo cotidiano. Bueno, pues estos partidos de hoy no movilizan de esa forma. Y no porque el partido tenga debilidades o no, que las tiene, sino porque la sociedad ha cambiado. Y los costos, yo que menos militantes, política, menos... Cuesta dinero movilizarse, sí, además si no es de forma espontánea. Sí, que cuesta esa espontaneidad, que es uno de los elementos que iba a añadir de la Marcha Verde. Esa espontaneidad a los partidos políticos le cuesta. O sea, le cuesta. ¿Es espontánea la Marcha Verde? Sí, a mí me parece que sí. Que tiene un alto grado de espontaneidad. Pero ¿cómo es posible? Sí, en su mayoría. Y digo espontaneidad porque representa, que es una de las hipótesis científicas que trabaja, es un sector de clase determinado. Sí. Esa es una de las cosas que algunos que han abordado el tema desde la óptica que yo lo abordé, cuestionaban, decían, bueno, es que esto es de clase media. Bueno, yo no le veo la crítica, ni lo malo que sea de clase media o de clase alta o baja, lo que sea, sino que lo clave es qué tanta ciudadanía se está ejerciendo en el contexto de una protesta legítima. Sí. Esa parte a mí me parece que es un cuestionamiento banal. Pero como un grupo que, según se ve, aparentemente no tiene una organización per se, no, una estructura. La tiene. Mira, yo participé. Tengo la duda de cómo puede organizar fechas, determinadas marchas, el sustento económico, cómo lo hace. Tengo muchas dudas. La tiene porque quienes participan en la direccionalidad del proceso son activistas, y yo no te diría 24 horas, pero bastantes horas al día, y ya tienen una operación organizada. Yo no te diría institucionalizada porque habrá que ver, ese es uno de los interrogantes que queda para la Marcha Verde en el futuro, si tomará algún cauce institucionalizado y si pasará, porque hasta ahora está focalizada en objetivos muy concretos. Ellos lo afirman con mucha razón, son objetivos puntuales
asociados con la impunidad, con la corrupción y con un caso en particular, Exacto. que es Odebrecht. Lo que pase luego habría que ver cómo se institucionaliza. Cuando me refiero a institucionaliza es eso que tú hablas, Si roles, toma una forma, responsabilidades, exacto, alguna forma política, alguna forma social. Bueno, eso todavía está por verse. Yo creo que las propias personas que coordinan esto todavía no lo saben. Hay quienes promueven la posibilidad de que surja un candidato dentro del propio colectivo verde. Mira, yo le comentaba a un amigo, mi especialidad en sociología es sociología del poder. O sea, esa fue mi investigación doctoral. Y lo que trabajé yo fue en el espacio doméstico. O sea, era la empleada doméstica y la ama de casa en su relación de poder. En ese micromundo se dan unas características que no son propias del mundo de la vida, del mundo de afuera. Y mucho más, por eso lo traigo a colación, en el mundo del elector. La cabeza del elector en una urna no es la cabeza de un manifestante. No es puede ser el mismo sujeto social y a la hora de la urna tiene otras condicionantes mentales y causales diferentes a cuando está protestando. Este candidato me cae bien, eso no me cae bien. Eso es evidente los días de las elecciones. Sí, por más marcha que se haga, ganan partidos tradicionales. Y en marketing político, por ejemplo, se habla mucho de las emociones, que ahí yo pienso ahí va. De que es bastante grande que un factor que influye y Trump, por ejemplo, Trump supo usar muy bien ese aspecto de la emocionalidad que dices. O sea, a nivel cerebral, o sea, cómo tomo decisiones para elegir una que otra persona para un puesto público. No es lo mismo que la indignación, la movilización de la indignación coyuntural. Yo creo que hay un porcentaje importante de personas, no lo he estimado, me encantaría medirlo, que están marchando, que votaron probablemente por el PLD en el 2012 o 2016. O literalmente gente que marcha y son corruptas o vienen de familias corruptísimas. Yo no sé si... Bueno, esa parte... Eso siempre será una minoría, porque eso es un reflejo de la propia sociedad. No, la realidad. Yo he visto pero, gente marchando ahí que no ellos necesariamente, pero sus padres y sus familiares son gente de la más corrupta desde cuando Balaguer. Yo me parece... Ahora, eso no quiere decir que esté deslegitimado. No, pero a mí me parece que la expresión callejera tiene que tener una alta tasa de tolerancia democrática. Es decir, bueno, yo he visto gente que está marchando que era funcionario del Estado hasta hace poco tiempo. Sí, yo también. Pero tú no le puedes impedir el ejercicio ciudadano de marchar. Para nada. Ahora, lo que sí se necesita dentro del marco de la Marcha Verde, de quienes organizan, participan, y de los que vemos de afuera. Calidad moral. No, que el ciudadano puede interpretar las razones por las que marcha cada quien. Claro. O sea, me parece que tú ponerte a mí me preocupan las auditorías que no son propias de los organismos fiscalizadores. O sea, yo auditar moralmente a una... Bueno, pues espérate. El tema no es auditar moralmente, sino que si tú la razón por la que tú estás aquí tiene que ser legítima. Lo que tú no puedes coactarme es mi interpretación de ella. Yo puedo pensar que tú eres lo que sea. Ahora, yo no te voy a arrancar por un brazo y te voy a decir, sal de aquí, porque entonces me estoy convirtiendo en fascista. Tolerancia y respeto. Y eso es peligrosísimo. El fascismo moral. Por eso es decir, todos los PLDistas son corruptos, todos los PRDistas son corruptos. Yo nunca he estado toda la de acuerdo sociedad es con corrupta. Eso es peligrosísimo porque caemos en un fascismo moral que termina dogmatizando la política, y entonces están los famosos buenos de este lado y los malos de este lado. Mientras uno va avanzando en edad, uno se da dando cuenta que no es cierto que hay todos los buenos están de un lado y todos los... O sea, esta no es la Liga de la Justicia, ni Avengers, ni estamos... Hablábamos aquí hace un rato y yo mencionaba lo que fue ese trayecto en lo que derivó lo que es la Venezuela de hoy día. Y precisamente eso, se cayó en la idea de que, bueno, estos son los buenos, los que vienen a cambiar todo, y ahí no necesariamente están todos los buenos, también hay malos. Ahora en esta crisis, a mí me resulta, yo particularmente no me gustaría abundar mucho sobre el tema de Venezuela, en el sentido de que los venezolanos tienen que resolver sus problemas, pero el grado de complejidad del conflicto es tan grande que tú no sabes delimitar en este momento buenos y malos rápidamente. O sea, hay de todos los matices en una situación que lo que necesita es salvaguardar los intereses del pueblo venezolano en general, no tanto como de los políticos, porque lo que hay es dos bandos en pugna políticos, pero el pueblo venezolano es el que sufre las consecuencias. Pero quiero traer... tenemos que irnos a una pequeñita pausa porque ya tenemos compromisos comerciales, pero cuando regresemos me gustaría que tú
rápidamente nos hable de tu opinión sobre el comunicado que pide la renuncia del presidente Danilo Medina. Nos vamos a una pausa. Mucho gusto. Opinión. 12:56, nos encontramos conversando con Carlos de Peña, sociólogo. Antes de la pausa, Jean Luis preguntaba que quería que el señor Carlos de Peña nos hablara acerca del comunicado que pedía la renuncia del presidente Danilo Medina. ¿Cuál es su opinión? Sí, de entrada, primero, las señales de alarma me han parecido un poco exageradas, de gente que dice, he visto cartas, documentos, declaraciones, que esto atenta contra la institucionalidad, que es un asunto del orden constitucional. Gente, mire, y me ha sorprendido extrañamente gente defendiendo el orden constitucional y periódicos que en la historia dominicana no lo defendieron. ¿Usted firmó la carta? No, yo no la firmé y ahora te iba a explicar. No la firmé por una razón, porque no creo que debamos pedir la renuncia de una autoridad pública en ese escenario, porque iba a pasar lo que yo, de hecho, he visto que ha pasado, que es victimizar a una persona. Yo creo que hay razones de sobra, no para que Danilo Medina renuncie, sino para una convocatoria a nuevas elecciones. Y digo razones de sobra porque lo que debió hacer el magistrado Castaño, en lugar de decir todas esas cosas de maldecir, yo hasta me asusté en ese momento, dije, pero va a maldecir a medio país, o sea, con esas cosas tan místicas. Bueno, pero lo concreto es que la institucionalidad electoral lo que debe hacer es abrir una investigación, yo lo he dicho hace meses, sobre lo que se sospecha que es un financiamiento ilegal de las campañas electorales 2012-2016. Bueno, el ingeniero Montaz, que está guarda prisión en este momento, lo confesó. O sea, dijo, yo recibí dinero del señor Rondón para las campañas 2008, 2012, 2016. Bueno, lo que toca al organismo electoral es abrir una investigación formal y además de eso auditar las cuentas del partido de gobierno para verificar que si es cierto o falso la premisa de que se usó financiamiento ilegal en campañas electorales. Digo ilegal porque la ley 275/97 establece, aunque con lagunas, que no es legal recibir financiamiento de empresas extranjeras. Escuchando tu punto de vista. Eso es lo que, para terminar, yo hubiera hecho eso. El camino era ese. Por eso no firmé el documento. Yo creo que el camino es pedir una apertura seria de una investigación. Y le conviene a todos, le conviene al país y al propio presidente si no hubo... No, esa sería la salvación para el presidente Medina sería algo súper atractivo. Claro. Decir, y es lo que dije en algún momento, yo no he recibido dinero de Brasil. Listo, ¿verdad? Entonces, compruébenlo. Están todas las... Lo peculiar es que el secretario de Finanzas del partido de gobierno está en prisión. Entonces, las cuentas... Sí, pero... digo que está en prisión. El secretario de Finanzas no manejaba recursos en la última campaña. Realmente. El ingeniero Díaz Rúa no manejaba los recursos. En el último proceso. No, pero en el 2008, no, porque acuérdate 12, que una cosa 16. es el comando de campaña, otra cosa es el pero el comando de campaña... El comando de campaña tiene su presupuesto, pero el partido tiene un presupuesto, cuentas bancarias... Para la institucionalidad y puede pasar para los procesos también. Pero más allá de acusaciones al aire, lo puntual, lo que entra dentro del orden constitucional es una investigación profunda del organismo electoral y de auditores probablemente independientes. Bueno, el señor Castaño debió llamar a Cristo y decir, bueno, en nombre del Señor, justo, para evitar lavar pecados que no nos compete, hacer esa investigación profunda. Entonces, llegar a una conclusión. ¿No hubo financiamiento o sí hubo? Y si hubo, que es ilegal, entonces convocar a nuevas elecciones en un plazo prudente. Pero hay que agotar esos procesos. Ver si eso está en la jurisdicción dominicana, de qué forma está establecido. Está establecido. Pero hay un elemento también que difiero con los compañeros muy amigos que somos del manifiesto, y es el aspecto de la consulta a la población. O sea, yo no puedo, lamentablemente, no puedo llamar a un gobierno de transición. No me gustan los gobiernos de transición a mí. No. Y el segundo aspecto es que no puedo enajenar a la gente, a los votantes, de la decisión de su futuro. Claro. Entonces, por eso insisto que lo lógico y óptimo hubiera sido, llamar a una consulta a la población y a la vez hacer la investigación.
Y es que la democracia no puede ser asigún, no puede ser de acuerdo a las circunstancias, sino todo tiene que ser dentro del marco de la democracia. Pero quiero finalmente aclarar que a mí no me parece, o sea, cada cierto tiempo en el mundo se pide renuncia de mandatarios. O sea, en el mundo en general. A Trump nada más solo le falta, bueno, déjame yo no decir. Solo le falta Kennedy. Pero, o sea, es normal. Ahora, la respuesta debe ser tan contundente como lo que el manifiesto está pidiendo. No, y con algo tangible, no sobre la concreto, base de sí. Claro. No, tu posición. No, sin ofenderse ni nada, sino, señores, ustedes están equivocados por estas razones de carácter. Me alegro que tú hayas estado por aquí objetivo, con nosotros. Lo veo muy objetivo. Sí, muy objetivo, responsable, y te felicito, y una cosa Carlos. que quiero, ahí con eso que dicen ustedes, y gracias. Este país necesita institucionalidad, no circo, de ninguna de las partes. Totalmente. Necesitamos cada proceso, cada conflicto político que tengamos tiene que llevarnos a más institucionalidad. Lástima que no hayamos iniciado antes, pues ya se nos acabó el tiempo, Carlos. Un placer. Ojalá que en otra oportunidad, Marcia, tengamos nuevamente a Carlos por aquí, podamos abordar este tema tan importante, quizás su óptica sobre la democracia, que creo que es bastante interesante. Muchísimas y luego de gracias. La marcha del 16. Y a nuestros amigos que siempre nos acompañan aquí, Samuel, Manuel, Hostos, desde Boston, un placer haber estado con ustedes esta tarde.